Pitaya. Hola, soy Anabel Hernández, periodista de investigación. Hoy tenemos una muy buena noticia que compartir con ustedes. Por supuesto, también tendremos un material explosivo, realmente exclusivo, importante, que nos explicará un poco cuáles son las situaciones y las razones por cierta toma de decisiones que está tomando la actual presidenta Claudia Sheinbaum. Pero bueno, vayamos primero por las buenas noticias. Quiero informarles que desde que salimos en el primer episodio de Narcosistema, desde ese primer día hasta ahora, este podcast ha estado en el primer lugar de noticias en México. Me da mucho gusto porque eso significa que esta información, esta investigación que estamos haciendo, este esfuerzo que estamos haciendo es útil para la gente y eso es la prioridad, eso es lo más importante para nosotros. Y otra buenísima noticia es que llegamos a los más de 100,000 suscriptores en Narcosistema. Esto lo hemos hecho juntos, ustedes y yo. Y creo que es una importante señal, sobre todo para aquellos periodistas y medios que no son independientes, que de una u otra manera, ya sea por sus propias filias, por sus propios fanatismos, o porque hay dinero de por medio, hay censura también de por medio, no dicen la verdad de lo que se requiere decir, sobre todo en momentos tan importantes como lo que está sucediendo en México. Así que muchísimas gracias por su apoyo. Sigamos juntos haciendo que esta comunidad crezca, porque pienso que la situación que tenemos en este momento frente a nosotros como país, frente a nosotros como sociedad, es importante que cada vez más gente tenga acceso a información verdadera, crítica, que cuestiona con argumentos. Aquí no se trata de cuestionar por cuestionar, se trata de investigaciones periodísticas que toman tiempo, me hacen tener que estar viajando constantemente para hablar con mis informantes en México y fuera de México, para tener acceso a expedientes judiciales de México y Estados Unidos, para estar realmente tratando a toda costa de tener la información en el mayor tiempo real posible para poder informarles de la manera más útil, porque creo que eso es lo que debe hacer el periodismo. Y yo, antes que nada, primero que nada, soy una periodista que está al servicio de ustedes. Pienso que en este momento, justo en esta hora clave por la que atraviesa México, los periodistas, los ciudadanos, los analistas, los académicos, tienen que tener la información más directa, más profunda, de cómo se están manejando estos hilos dentro del narcosistema. Cómo este sistema criminal se aferra como hiena a tenernos entre sus dientes. ¿Y quiénes son cómplices de esto? Lo hemos ya comentado aquí, pero es preciso hacer este contexto para ir al tema del episodio de hoy, del 11º episodio del Narcosistema. Durante lustros, el crimen organizado ha ido creciendo y multiplicándose en México. Han ido diversificando sus negocios criminales. El tema del tráfico de drogas es hoy solo uno más. La mayoría de los carteles de la droga, como el cártel de Sinaloa, se dedica también al huachicoleo, se dedica también a la extorsión, se dedica también a la tala inmoderada, ilegal de bosques, se dedica también a la minería ilegal, se dedica también incluso a controlar servicios tipo Uber, por ejemplo, en Sinaloa, que lo hacen a través de otras aplicaciones que simulan imitan los servicios que da Uber. Bueno, también los controla el cártel de Sinaloa. Y es importante entender que todo esto ha sucedido paulatinamente a lo largo de muchas décadas. Y que nadie se equivoque, que nadie les mienta. Esta situación, este fenómeno criminal ha evolucionado y ha crecido al modo que está hoy, solo y únicamente porque han tenido la complicidad del gobierno, han tenido la complicidad del Poder Ejecutivo, ya sea en la Presidencia de la República,
ya sea en los gobiernos estatales y ya sea en las presidencias municipales, porque ha tenido complicidad, contubernio, colusión por parte del ejército mexicano, de las policías municipales, estatales y federales. Solo a través de esa complicidad es que estas personas pueden actuar impunemente. Que nadie piense, porque eso es falso, es una premisa falsa, de que estos criminales son más fuertes y más inteligentes que el Estado mexicano. Eso es falso. Y quien plantee esto los está engañando para impedirles pensar que realmente puede haber un cambio en México. Esto se deriva principalmente porque el Estado mexicano, en vez de gobernar para nosotros, en vez de cuidarnos, de proteger a las familias, de proteger a los más pobres, de proteger a los niños y niñas, se dedica a estar en la misma mesa que los criminales. Y es ahí donde está realmente el verdadero atorón de este país y por qué las situaciones no mejoran. En el caso del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la situación todavía fue más crítica. Empeoró. Creció la criminalidad, se multiplicaron los grupos criminales en México, comenzaron a ejercer más violencia contra la población, comenzaron a tener mucho más control territorial, incluso control en áreas de desarrollo económico de México como la agricultura y como el comercio. Ya no es el Estado quien regula esto. En muchas partes del país son los mismos criminales. Y uno se preguntará, ¿por qué? ¿Por qué López Obrador su gobierno permitió que esto sucediera? ¿Por qué la política de abrazos y no balazos? ¿De verdad una persona es capaz de pensar que es de esta manera que se resuelven los problemas en México? No. No fue así. Esa no es la razón. La razón es que desde el 2006, en la primera campaña presidencial de López Obrador, hasta el último día de su gobierno, él estuvo cooptado por el crimen organizado, por las deudas políticas, económicas que tenía con ellos. No olvidemos que el cártel de Sinaloa lo estuvo financiando en la campaña del 2006, en la campaña de 2012, en la campaña del 2018, y estuvo financiando varias campañas de gobernadores morenistas que finalmente llegaron al poder durante el mandato de López Obrador. Entonces, esta no actividad, esta omisión, no es solo de un hombre ignorante que no sabía cómo combatir o que no quería combatir por esta política de amor y paz a los narcotraficantes. Lo hizo por complicidad. Y es importante entenderlo porque el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum nos quiere recetar como mexicanos la misma amarga medicina. La complicidad de Andrés Manuel López Obrador con el crimen organizado no solo se puede contar en número de muertos, en número de desaparecidos. Se puede contar en organizaciones criminales que crecieron. Algunas de ellas nacieron durante su mandato. Hay documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de áreas de inteligencia, que hicieron su trabajo durante el sexenio pasado, que no sirvió de gran cosa, pero al final de cuentas recabaron la información. ¿Saben cuántas organizaciones criminales que azotan a los ciudadanos existen en México? Al menos 106 organizaciones criminales. Por supuesto, tenemos a los grandes carteles como el cártel de Sinaloa o el cártel Jalisco Nueva Generación, o lo que queda del cártel del Golfo, o lo que queda del cártel de los Carrillo Fuentes, pero abajo de estas hay una multiplicidad de células o minicárteles que tienen férreo control territorial de algunos de los estados de México. Todas en los 32 estados de la República, y eso está en los documentos de la propia Secretaría de Defensa Nacional. Todos los estados de la República están invadidos por estas organizaciones criminales. Por eso, cuando nosotros vemos que en nuestras comunidades, en nuestras colonias, en nuestros municipios, en nuestros estados,
hay una serie de delincuencia que parece totalmente fuera de control. No es que parece, es que está fuera de control, es que existe. Estos criminales existen, tienen nombre y apellido cada una de estas organizaciones y sus líderes. Y me comprometo totalmente, será un trabajo titánico, pero lo haremos, aquí en el ecosistema lo haremos. Estaremos desglosando estado por estado cuáles son estas organizaciones criminales. Solo así, si entendemos cuál es la situación actual, podemos entender si las próximas políticas públicas de seguridad pública que ofrece la nueva presidenta de México son realísticas, si realmente van hacia alguna parte o si simplemente nos están engañando. Simplemente, para ir a casos muy concretos. Tan solo en el estado de Guerrero hay al menos 24 organizaciones criminales. Y cuando digo 24 organizaciones criminales, me refiero con jefes, con lugartenientes, con una estructura criminal perfectamente diseñada, aceitada, con sicarios, con cómplices, con operaciones en territorio. De eso estamos hablando, 24. No olvidemos que Guerrero es uno de los estados más pobres de México históricamente hablando. Por eso cuando alguien de la supuesta llamada Cuarta Transformación quiere vender a la opinión pública, quiere decir, dice, de hecho, lo repite, que primero los pobres, es una falsedad. Si de verdad para el gobierno actual o el gobierno anterior fueran primero los pobres, no habría esta criminalidad en Guerrero. 24 organizaciones criminales. Y es por eso que en Guerrero tenemos actos narcoterroristas. Por ejemplo, este domingo 6 de octubre pasó un episodio realmente dantesco. El presidente municipal que recién tomó funciones en Chilpancingo, Alejandro Arcos, un hombre que venía de la oposición, no solo fue asesinado en Chilpancingo, sino para aterrorizar a la población, para aterrorizar a todos aquellos políticos, funcionarios públicos que no estén dispuestas a arrodillarse al crimen, dejaron su cuerpo en el asiento de copiloto del vehículo en el que él viajaba y dejaron su cabeza cercenada en el cofre del automóvil. Eso es lo que hereda Claudia Sheinbaum. Eso es lo que nos ha dejado este legado de complicidad y de colusión y de omisión de Andrés Manuel López Obrador. Y para poner otro ejemplo, otro estado de la República Mexicana, azotado, esclavizado por la delincuencia organizada, donde los más vulnerables, mujeres y niñas indígenas, quedan en las garras de estas llenas del crimen organizado, es el estado de Chiapas, que tiene 12 organizaciones criminales. Por eso cuando aprendemos la televisión o prendemos el radio, escuchamos de los desaparecidos en Chiapas y escuchamos del éxodo de familias enteras que tienen que dejar sus comunidades y escuchamos las masacres y escuchamos cómo desfilan estos ejércitos de sicarios. Bueno, porque estamos hablando que el Estado se le están disputando 12 organizaciones criminales. ¿En qué país del mundo esto se puede llamar democracia? Aquí estamos en un narcosistema y es importante decirlo así, abiertamente, con voz clara, porque solo identificando el problema podemos encontrar las soluciones. El 8 de octubre pasado, en Palacio Nacional, Claudia, la nueva presidenta de México, presentó su estrategia de seguridad, con la cual se supone tiene que enfrentar todos estos fenómenos criminales de los que hemos estado hablando en el ecosistema, incluyendo esas 106 organizaciones criminales que existen en México, que por supuesto de las cuales Claudia no dijo ni una sola palabra, como si tratando de tapar el sol con un dedo estas organizaciones criminales no existieran más. Bueno, la señora presidenta dio a conocer su estrategia. Una estrategia
que es exactamente una copia, una calca de los abrazos y no balazos de Andrés Manuel López Obrador. Mientras en Chiapas, mientras en Guerrero, mientras en Sinaloa, mientras en Baja California, mientras en Michoacán, mientras en Tamaulipas, la gente está muriendo a causa de estas organizaciones criminales, está siendo secuestrada, está siendo víctima de violación sexual, está siendo víctima de tráfico de órganos, etcétera, etcétera. Lo que dijo la presidenta es que no habrá guerra contra el crimen organizado. Un gravísimo error histórico. Porque habría que acotar y aclarar para aquellos que manipulan las palabras, que la guerra, hablar de guerra contra el crimen organizado, es hablar de una confrontación del Estado de Derecho, del Estado mexicano, a no permitir más que estas organizaciones hagan lo que quieran. Y cuando se habla de guerra, al menos desde mi punto de vista, no se está hablando de sacar con un cañón y andar balaceando personas por la calle. No, se trata realmente de un combate multidisciplinario, donde se tiene que incautar los bienes del crimen organizado, incautarlos, realmente desmantelarles ese dinero para que no puedan seguir reproduciendo drogas, comprando armamento, comprando municiones, pagando sobornos. Tiene que eliminarse, tallarse, quitarse todos estos bienes que están ahí, que si yo como periodista a lo largo de los años de investigación los he descubierto, imaginemos si no lo puede hacer el Estado mexicano con todos esos instrumentos. No quieren hacerlo. Por supuesto, hablar de una guerra, se tendría que, por supuesto, meter en la cárcel a los lavadores de dinero. Se tendría que meter en la cárcel a los principales responsables de esto, a sus principales cómplices, gobernantes, expresidentes de la República, gobernadores, diputados, senadores actuales, empezando por los actuales, los de ahora. Sí, aquí con los del pasado, sin duda alguna. Pero los de ahora, para que no sigan haciendo daño. Los de ahora, que es una larga lista que están ahí en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Pero no. Lo que la señora Claudia Sheinbaum quiere proponer a México es un nuevo abrazos y no balazos. No lo dice de esta manera tan clara, pues porque evidentemente sería bastante antipopular, pero evidentemente en los hechos, en el fondo y en la forma, eso es lo que está proponiendo. Una de estas herramientas que según Claudia Sheinbaum es una varita mágica es la atención de causas, que es lo mismo que dijo, que recetó López Obrador. Aquí se parte de un problema crucial, esencial de concepto. Cuando el actual gobierno, la llamada Cuarta Transformación, habla de atención de causas, lo que está diciendo es que solo por pobreza la gente es criminal, como si solo los pobres fueran los únicos criminales de este país. No solo es una visión clasista y racista, sino es una visión falsa. No es por eso que existe la criminalidad. Más de la mitad de la población en México siempre ha sido pobre. No estoy diciendo que esto debe continuar. Atender las causas de la pobreza es fundamental, pero eso no es la receta mágica para evitar la criminalidad, porque lo que está probado es que la criminalidad ha aumentado conforme ha aumentado la colusión del Estado mexicano con el crimen y conforme ha aumentado la impunidad en México. Ese es el principal problema, el principal aliciente. Y en mi experiencia propia, son más bien las clases medias y altas las que se dedican y las que son los principales realmente artífices y engranajes de este narcosistema. No me dirán que el Mayo Zambada o el Chapo Guzmán trafican droga porque son pobres, porque tienen hambre. No me dirán que los chapitos lo hacen por eso. No, lo hacen porque hay todo un sistema que los favorece. Hay que eliminar ese sistema. Eso es lo que se tiene que hacer, eliminar el sistema que favorece esta criminalidad. Y no es precisamente y específicamente la pobreza. Otra de las recetas, de los ingredientes de esta receta mágica, ¿no?, de la señora Claudia Sheinbaum, es el tema de la Guardia Nacional. Se habla pomposamente, se dijo ese 8 de octubre pomposamente, se reforzará la Guardia Nacional. ¿De qué están hablando? La Guardia Nacional fue utilizada durante todo el sexenio
de López Obrador justamente como la varita mágica, el remedio de todos los males. Fue enviada a los estados de la República más violentos. ¿Saben lo que pasó? Lo estamos viendo. Ya dije lo que pasó. 106 organizaciones criminales que operan durante la luz del día, a mediodía, en las noches, las 24 horas, atacando al Estado de Derecho. Y esta Guardia Nacional en lo que se convirtió es un palero, un cómplice, por su omisión o clara participación en los delitos. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen documentos de inteligencia de la Secretaría de Defensa Nacional. ¿De verdad creen que la Guardia Nacional va a actuar de un día para otro de un modo que no se hizo actuar durante 6 años? Y la tercera parte, dijéramos, de verdad que es de risa, pues, si no fuera tan trágico, aquí tendríamos que sacar las narices de payaso y darnos pastelazos, ¿no? Es de risa. Que se proponga el fortalecimiento de inteligencia e investigación. En realidad en México, incluso en el sexenio de Vicente Fox, en el sexenio de Felipe Calderón, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, hubo tareas de inteligencia. Yo tengo los documentos de la Secretaría de Defensa Nacional donde han vigilado a importantes narcotraficantes, han vigilado a sus familias, han encontrado políticos vinculados a ellos, muchos morenistas, por cierto. Tal vez por eso no los combaten, tal vez por eso nadie termina en la cárcel, por eso. Pero tienen interceptaciones telefónicas, etcétera, etcétera. No es que no se haya hecho inteligencia, sino que esa inteligencia no sirve de nada. La inteligencia, los materiales de inteligencia, los seguimientos a narcotraficantes, las interceptaciones telefónicas por sí mismas no sirven de nada si no hay una autoridad que quiera encarcelar a esos criminales. Entonces, no, la cuestión de inteligencia es solo como un pequeño instrumento, pero que debe estar al servicio de un mecanismo que realmente le importe poner en paz en México. Y no hay paz sin legalidad. Y no hay legalidad sin combate directo, frontal, a todas estas partes del narcosistema de las que poco a poco en cada episodio hemos estado hablando. Y quizá la peor parte de todo este proyecto de Claudia Sheinbaum para atender el principal problema para los mexicanos, que es la seguridad pública, en cualquier encuesta de opinión, la haga incluso el propio gobierno, la haga el INEGI, la haga los medios de comunicación, la principal preocupación de los mexicanos es la inseguridad. Bueno, pues la señora Claudia Sheinbaum, para terminar con cualquier pequeña esperanza, nombró como encargado de este proyecto, de esta estrategia de seguridad pública, a Omar García Harfuch, un policía corrupto, un policía que ha sido amigo, compadre, cómplice de Luis Cárdenas Palomino, uno de los jefes policíacos coacusados con Genaro García Luna en Nueva York, de haber servido al cártel de Sinaloa, de haber tomado sobornos. Bueno, pues Omar García Harfuch, en esos años, cuando todos estos eran unos corruptos, él estaba ahí enquistado en ese grupo corrupto. Un jefe policíaco que, de acuerdo a sus exámenes de control de confianza, tiene un IQ por debajo de lo normal. No lo digo yo, lo dice la propia institución Policía Federal, que le hizo la evaluación a sus niveles de inteligencia. Dicen que tiene una inteligencia por debajo de lo normal. Tenemos a un jefe policíaco que está emparentado con criminales. Él mismo lo señaló, está escrito. Él lo dijo directamente en estas pruebas de control de confianza que se le hizo en el 2009, 2010, 2011. Y uno de estos parientes sigue visitándolo en las nuevas oficinas que ahora ocupa, al menos las que ocupaba en la época de transición. Veamos si ahora que ya es secretario de Seguridad Pública formalmente, este pariente suyo que se dedica al narcotráfico lo sigue visitando y le sigue diciendo qué es lo que tiene que hacer. Y para colmo, por supuesto, tenemos a este funcionario que está siendo investigado por el gobierno de Estados Unidos. Aquí no nos vayamos con la finta. Y muchos medios de comunicación y el propio García Harfuch
y la propia Claudia Sheinbaum hablan, ¡ay! El gobierno de Estados Unidos ha avalado a Harfuch, o Harfuch aparece abrazado con algún funcionario norteamericano. Les voy a decir qué tipo de aval es ese. Cero. No vale nada. Funcionarios norteamericanos estuvieron sentando con los funcionarios más corruptos de México durante años, incluyendo al propio García Luna, mientras lo estaban investigando. Así que nadie quiera pensar que porque García Harfuch tendrá que ser recibido por los americanos, si no le ponen a otra persona enfrente, los americanos se reunirán con quien le pongan enfrente. Eso no significa que no esté siendo investigado por sus complicidades con el crimen organizado. Así que de eso estamos hablando, que es el plan de Claudia Sheinbaum. ¿Saben cuántas organizaciones criminales? Y aquí termino esta parte de los resultados de Claudia Sheinbaum, cuando ella habla de sus grandes resultados en la Ciudad de México en materia de seguridad pública. De acuerdo a estos documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿saben cuántas organizaciones criminales operaban tranquilamente en la Ciudad de México? Al menos 11. Entre ellas, el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Tláhuac, la Unión de Tepito y otras más. Pero estamos hablando de 11. De acuerdo a estos documentos de la Sedena, incluso ellos mismos dicen que el gobierno de Claudia Sheinbaum no hizo lo suficiente para combatir el crimen. Ella se fue y estas bandas criminales siguen ahí, en plena capital de México. La verdad es que no habrá ningún plan en México en materia de seguridad pública que pueda funcionar mientras el Poder Ejecutivo, ya sea Presidencia de la República, gobernadores o gobernadoras de los estados y presidentes municipales sigan coludidos con el crimen organizado. ¿Saben qué faltó a esta estrategia de seguridad pública de Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch? Mencionar qué harán con la pugna, con la guerra interna, con la guerra, narcoguerra civil dentro del Cártel de Sinaloa. Es decir, la guerra que existe entre los chapitos y los mayos, que está causando decenas de muertos y desaparecidos en Sinaloa y que se está extendiendo a otras partes de México. ¿Saben cuántas iniciativas, en qué nivel de prioridad quedó atender este tema urgente en Culiacán? En ninguno. No es prioridad para este gobierno. ¿No les parece raro esto? ¿No les parece raro que si bien Sinaloa está tomado como una plaza de guerra por estas organizaciones criminales, que la presidenta de México no lo considera una emergencia? Que niños, que niñas, que jóvenes no pueden ir a la escuela a causa de esta guerra, de este control territorial, que no pueden ir a la escuela. ¿No es grave que el gobierno de la República no se ocupe prioritariamente de esto? ¿No es grave que la presidenta de la República siga diciendo que el gobernador Rubén Rocha Moya no está coludido con el Cártel de Sinaloa y que diga que no hay pruebas cuando las hay, cuando hay muchísimos testimonios? Yo les he recabado en mi libro La Historia Secreta, los he recabado a través de reportajes y están, por supuesto, los actos de violencia que existieron el día que fue la elección de gobernador en Sinaloa en 2021, donde claramente los chapitos operaron a favor de Rocha Moya. ¿No les parece raro todo esto? ¿Saben en cuántos estados de la República opera el Cártel de Sinaloa? Opera en 27 de los 32. Si este tema de la guerra entre chapitos y mayos se extiende, será una catástrofe a nivel de seguridad nacional para el país. Como una doctora, porque es una doctora, una mujer se supone pues muy preparada como Claudia Sheinbaum, no entiende que es realmente prioritario, estratégico, hacer algo respecto a esto que está sucediendo en Sinaloa. Para el común denominador de nosotros, simplemente por sentido común, por intuición, por elemental racionalidad, nos parecería crucial que en un gesto de gobierno, de los primeros días de gobierno de esta presidenta, quisieran realmente mandar un mensaje muy claro de apoyo a la ciudadanía, de solidaridad con la ciudadanía.
decir esto no puede ni seguirá sucediendo. No, lo que hizo es, va a mandar ahí un pequeño grupo de miembros de la Guardia Nacional que no han servido de nada, ¿no? Porque ya están ahí, no han servido de nada, ahora va a mandar más que seguirán sirviendo de nada. Ha dicho que habrá algunas reuniones de Gabinete de Seguridad Pública, o sea, una broma esto. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué Claudia Sheinbaum no es capaz de entrar de lleno al tema de lo que está ocurriendo en Sinaloa? Aquí, en este episodio 11 de Narcosistema, les vamos a explicar por qué. Comenzamos. En el episodio 10 de Narcosistema, revelé una información que fue retomada por muchos medios de comunicación. El líder ganadero y político, Faustino Hernández, acribillado a plena luz del día, horas antes de que Claudia Sheinbaum tomara posesión, era nada más y nada menos compadre y cómplice de Ismael Zambada García, alias El Mayo, durante años, y fue testigo de apoyos económicos dados por el capo a la campaña presidencial de la hoy presidenta de la República, de acuerdo a fuentes internas del propio Partido Morena. Pero no solo eso. Faustino Hernández rompió con el PRI, el partido al que había pertenecido siempre, y en 2023 se fue con el partido oficial Morena. Él mismo lo dijo en un evento en Sinaloa, que se sumó a la campaña presidencial de Claudia a invitación del gobernador morenista Rubén Rocha Moya, e hizo diversos actos públicos apoyándola a conseguir más votos en diferentes regiones de Sinaloa. La presencia de Faustino no era casual. Era un enviado del Mayo Zambada y estuvo presente cuando se dio dinero del capo a la campaña de Claudia. Por eso su homicidio no tiene solo que ver con esta guerra que está ocurriendo dentro del cártel de Sinaloa. No solo tiene que ver con los negocios criminales que ayudaba a hacer a el Mayo Zambada, sino que tiene este homicidio tintes políticos para encubrir una pesada sombra que lleva a cuestas la ahora presidenta. Faustino Hernández, el compadre del Mayo, estuvo con Claudia Sheinbaum en un evento proselitista el 23 de septiembre del año pasado, en Culiacán, también por invitación de Rocha Moya, y estuvo en otros eventos de campaña de candidatos de Morena. En ese evento con Claudia, simpatizantes de Morena le silbaron y abuchearon a Hernández y a otros priistas conversos en Morena que estaban ahí. Faustino, señalan las crónicas, se levantó y saludó mordaz el repudio con un gesto con el sombrero. Sí, el señor del sombrero apoyaba la candidatura presidencial de Morena, tal como apodan al Mayo Zambada, hoy caído en desgracia y detenido en Nueva York. Pero habrá que decir que no solo Faustino fue el único enviado del Mayo para apoyar la aspiración presidencial de Claudia Sheinbaum. Para que en Sinaloa el mensaje quedara muy claro de que no había duda que Claudia Sheinbaum era la candidata del Mayo, que él apoyaba abiertamente, familiares del narcotraficante se unieron a la campaña de la hoy presidenta de México. Ocurrió hace un año, el 11 de octubre de 2023, en los dominios del Mayo, la sindicatura de Costa Rica, en Culiacán, Sinaloa, uno de los lugares que hoy está en llamas justamente por la guerra entre los Zambada y los Chapitos. Los Chapitos saben que esta comunidad de Costa Rica es una de las arterias fundamentales en los negocios del Mayo Zambada. Ahí, el capo tiene enormes extensiones de tierra donde siembra legumbres y tiene miles de cabezas de ganado que son enviados comercializados por vías legales en la exportación. De esta manera, es un perfecto esquema para el Mayo Zambada de lavado de dinero. Ahí, en Costa Rica, ese 11 de octubre, se reunieron líderes agrícolas y ganaderos a convocatoria de Faustino Hernández, el compadre del Mayo. Asistieron líderes de la CNC que históricamente habían pertenecido al PRI, pero que ante la clara convocatoria del Mayo renunciaron en ese evento al PRI y se sumaron al partido Morena. Sobre este evento,
el periódico El Debate consignó una cosa muy importante. Y cito: durante el encuentro, Faustino Hernández señaló que como ciudadano es afín a la gestión del gobernador Rubén Rocha Moya y, en consecuencia, continuará trabajando para todo el Estado para fortalecer a Morena, dejando atrás su militancia a otro partido político. Claro que cuando el periódico El Debate hizo referencia a estos señalamientos de Faustino Hernández, este diario sinaloense no sabía que Faustino Hernández no solo estaba hablando a nombre suyo. Era un emisario, un representante de honor del Mayo Zambada. En esa reunión, siempre del 11 de octubre, Hernández reveló todas las acciones electorales que estaba impulsando a favor de Claudia Sheinbaum. Había hecho proselitismo y reuniones a favor de ella en el norte del estado, en el municipio de Elota, donde gobernaba entonces Ana Karen Valmedina, la esposa de un alto mando del cártel de Sinaloa, quien, recordarán ustedes, fue recibida por el mismísimo López Obrador muy efusivamente en Palacio Nacional en 2022 como una embajadora del cártel. En el evento para dar apoyo a Claudia Sheinbaum se presentó otra persona clave del círculo más estrecho, del círculo familiar del Mayo Zambada. Ahí estuvo presente Sergio Alfonso Zambada Zazueta, sobrino del Mayo Zambada, junto con su hijo Sergio Zambada. Pero ¿quién es este sobrino del Mayo? ¿Cuál es su relación con el capo? En 2019 publiqué mi investigación periodística El Traidor, el diario secreto del hijo del Mayo. Fue un libro muy importante y sigue siendo hasta este momento la única biografía que se ha escrito a fondo de este narcotraficante que sabemos durante al menos 5 décadas fue el rey invicto dentro de esta organización criminal, el Cártel de Sinaloa. Bueno, pues en esta investigación periodística pude justamente descubrir parte de esta historia familiar de El Mayo Zambada. El Mayo Zambada tiene una empresa que se llama Nuevo Establo Puerto Rico, que está justamente ahí en esta comunidad de Costa Rica, ahí en Sinaloa. Esta empresa Nuevo Establo Puerto Rico ya estaba boletinada, ha sido boletinada desde hace muchos años por el propio gobierno de Estados Unidos como una de las empresas que el Mayo Zambada, que el cártel de Sinaloa, utilizaba para el lavado de dinero. Bueno, pues descubrí que esta empresa del Mayo Zambada recibió apoyos agrícolas del gobierno de Enrique Peña Nieto y del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2019. Ahora ya entiendo y se sabe que esto fue gracias a la intervención de su compadre Faustino Hernández, que era justamente un líder ganadero y un líder que se manejaba en ese tipo de organizaciones que ayudaban a conseguir estos recursos económicos. Otra de las personas que ayudó al Mayo a obtener beneficios del gobierno fue justamente su primo, Alfonso Zambada Zazueta. Le ayudó a conseguir agua de la Comisión Nacional de Agua. Fue la Asociación de Usuarios Productores Agrícolas de Quilá, Costa Rica, de la cual Zambada Zazueta era presidente, a través de la cual el Mayo Zambada pudo obtener agua de riego para sus empresas de lavado de dinero. Sergio Alfonso Zambada Zazueta, sobrino del Mayo Zambada, es hijo de su hermano Vicente Zambada García, asesinado en Cancún, Quintana Roo, el 5 de abril de 1996, a causa de los negocios criminales del Mayo Zambada. Fue cosido a balas por 2 sujetos en la puerta de su casa. El sobrino del Mayo, Sergio Alfonso Zambada Zazueta, creó una empresa llamada Agrícola Samgom, dedicada a la ganadería y agricultura. Irónicamente, y como todo aquí no es casualidad, fue creada por el notario que ha abierto las principales empresas del Mayo Zambada, como por ejemplo Establo Puerto Rico, señaladas por lavado de dinero, José Antonio Núñez Bedoya, quien también está boletinado por el gobierno de Estados Unidos como parte de la red de lavado de dinero del capo que hoy está en prisión en Nueva York. El sobrino del Mayo, quien se presentó directamente para apoyar la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, junto con Faustino Hernández, compadre y cómplice del Mayo Zambada,
Tiene otros 2 hermanos, Vicente y Modesta Zambada Zazueta. Modesta es mejor conocida como Motita. Salió a la fama cuando en 2011 pagó un desplegado en la prensa para felicitar al panista Mario López Valdés por su toma de protesta como gobernador. El hecho encendió una alerta de algo que después sería una cruda realidad. El gobierno de Maloba comenzó y terminó en complicidad con el cártel de Sinaloa, con el Mayo Zambada. La investigación periodística que he revelado puede ser una de las razones que explique con toda claridad por qué la presidenta de México no considera que ese estado incendiado Sinaloa, no considera que los ciudadanos que habitan ahí merecen una atención prioritaria. No puede entrar al conflicto. No tiene cómo entrar al conflicto. La realidad es que Claudia Sheinbaum no puede entrar a atender de manera prioritaria a los mexicanos que viven en Sinaloa y a los mexicanos que están en riesgo en los demás estados donde tiene presencia el cártel de Sinaloa, porque ella tiene un gravísimo conflicto de interés. Claudia Sheinbaum recibió dinero tanto de El Mayo Zambada como del cártel de los Chapitos. Y confirmo y reafirmo, esto me lo señaló no solo directamente miembros de la organización criminal, sino miembros del partido Morena. Por eso Claudia Sheinbaum, de entrar al Estado, tendría lo lógico que combatir a las 2 organizaciones. ¿Cómo podría combatir a 2 de los benefactores de su campaña presidencial? Es momento de que la presidenta explique por qué se aferra a defender a Rocha Moya. Es importante que los mexicanos le preguntemos por qué no entra con toda la fuerza del Estado a Sinaloa. Y repito, toda la fuerza del Estado no es llegar con un cañón. Toda la fuerza del Estado se puede ejecutar con cuestiones realmente estratégicas, golpes estratégicos. Ellos saben dónde están los Chapitos, saben dónde están sus negocios, saben dónde están sus partes más vulnerables, al igual que de los Zambada. ¿O será que la estrategia del gobierno de Claudia Sheinbaum es dejar que la guerra continúe hasta que uno de estos grupos gane al otro y así haya la paz mafiosa? Apostando al exterminio del otro, ¿piensa que así podrá resolverse el conflicto? Si esto es así, si esta es la razón, esto abonaría a lo que se está señalando al interior de la facción de los Zambada, de que el gobierno de Rocha Moya y algunas áreas del gobierno federal ya se declararon a favor de una de las partes del conflicto, de los Chapitos, con todo lo que esto implica. Incluso el cártel de los Zambada ha empezado a colocar diferentes mantas, narcomantas en Sinaloa, acusando a gobernantes del partido Morena de estar del lado de los Chapitos. Si esta es la situación, simplemente terminará confirmando que efectivamente Claudia Sheinbaum quedó atrapada en la guerra porque recibió beneficios de los 2 grupos en conflicto. Por eso la presencia de los familiares del Mayo Zambada en su campaña presidencial. Pero la realidad es que para Claudia Sheinbaum no solo es un problema entrar a resolver el conflicto entre 2 partes que le ayudaron en su campaña presidencial. Hay un factor que se sale de su control. Y ese factor es Ismael Zambada García El Mayo, que hoy está recluido en una cárcel metropolitana en Brooklyn, Nueva York. Es un rey que se siente despojado de su corona. Es un hombre que padece de diabetes, que tiene problemas en la rodilla y que seguramente estará muy molesto. Lo debe saber ya, que en esta guerra ya cargaron los dados, el Estado cargó los dados a favor de los Chapitos. Y él, ya en una ocasión, en la guerra de los Beltrán Leiva, él también fue beneficiario de que el gobierno de Calderón apostara por ellos, por él y por el Chapo, en contra de los Beltrán Leiva. Así que él sabe perfectamente en que su hijo, Ismael Zambada Sicario, Ismaelito Flaco,
no solo está arriesgando el reino, está arriesgando la vida. ¿El Mayo Zambada querrá quedarse callado? El Mayo Zambada tiene aún la opción, largos meses de opción, de poder convertirse en un testigo colaborador del gobierno de Estados Unidos a cambio de una condena, un trato judicial que le permita al menos pasar de la manera menos peor posible sus años en la cárcel. ¿Estará dispuesto a hablar de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, quienes le dieron la espalda? Nos vemos en el próximo episodio. Pitaya.